Saludos y bienvenidos. Hoy hablaremos del tema del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, esperando y sea de agrado y de utilidad para ustedes. Gracias. El sistema nervioso se divide en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, por su parte, lo constituyen el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El sistema nervioso periférico lo integran los diversos nervios periféricos que emergen o que llegan a la médula espinal. Estos se distribuyen por todo el organismo. Todos los órganos que conforman el sistema nervioso central se hallan contenidos en una estructura de protección ósea formada por el cráneo y el canal de la columna vertebral. Además se encuentran revestidas por tres membranas conocidas como meninges, entre las cuales se crea un espacio llamado subaracnoideo, en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este fluido está formado por diversos elementos, principalmente proteínas, iones, glucosa y células sanguíneas pertenecientes al sistema inmune. Su función es permitir el intercambio de diversas sustancias entre el sistema nervioso y la sangre, brindándole además amortiguación y protección mecánica. En el sistema nervioso central pueden distinguirse dos clases de sustancia por su coloración. Ellas son la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca corresponde a las prolongaciones de las neuronas llamadas fibras nerviosas. Como ya hemos mencionado, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y a su vez el encéfalo se forma del cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El encéfalo es parte del sistema nervioso central, situado en el interior del cráneo. El encéfalo es el órgano que controla todo el funcionamiento del cuerpo. Realiza un control voluntario e involuntario. También es el órgano del pensamiento y del razonamiento. Anatómicamente, el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo, la lámina cuadrigímena con los tubérculos cuadrigímenos y el tronco del encéfalo o bulbo raquídeo. El cerebro corresponde a la parte anteroposterior del encéfalo. Se sitúa apicalmente en un extremo o punta, al tronco del encéfalo. Está formado por dos grandes hemisferios, separados por la cisura interhemisférica, unidos en el fondo por el cuerpo calloso. Es la parte de mayor tamaño y se aloja en su totalidad dentro del cráneo. El cráneo, que es la caja protectora del encéfalo. Su función es muy compleja, regula los movimientos voluntarios y la actividad consciente. Es el generador de ideas, hace conexiones, archiva, realiza las funciones superiores, es el centro de las funciones intelectuales, equilibra al organismo con el medio ambiente. Está protegido por el cráneo, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Está formado por la sustancia blanca, que es la ramificación de las neuronas, y por la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales que forman la corteza cerebral, que tiene una superficie aproximada de 285 centímetros cuadrados y un grosor de 2 a 3 milímetros. El cerebro tiene 2% del peso del cuerpo, consume el 25% del total del oxígeno y el 20% de la sangre que sale del corazón. En el cerebro se alojan entre 10.000 millones y 14.000 millones de neuronas. El cerebro está formado o puede dividirse en dos partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El cerebelo está localizado en la parte posterior y por debajo del cerebro. Sirve de puente junto con el bulbo raquídeo a los impulsos de la médula para que lleguen al cerebro. Entre sus funciones están el regular los latidos cardíacos, la presión arterial, la respiración, el equilibrio. Coordina los movimientos musculares voluntarios como la marcha y la natación. Desde el punto de vista anatómico, la corteza del cerebelo se divide en una capa externa o molecular y una capa interna o granulosa. Entre ambas capas aparecen unas células denominadas células de Purkinje. Aunque las células de las dos capas cerebelosas corticiales son de pequeño tamaño, no por ello dejan de ser neuronas. También se halla presente la neuroglia. El tronco o tallo cerebral es una parte del sistema nervioso central que sirve para religar las estructuras del cerebro a la médula espinal.
En un plano anatómico está situado delante del cerebelo y justo debajo del cerebro. Se divide en varias partes, el mesencéfalo arriba, el puente también llamado protuberancia anular en el medio y el bulbo raquídeo en su parte inferior. El tronco cerebral tiene diversas funciones reguladoras, particularmente en el plano sensitivo, con la percepción del olor, vegetativo con la regulación del ritmo cardíaco y de la función respiratoria. Del tronco cerebral nacen numerosas raíces nerviosas de las que dependen diversas funciones de la cabeza, especialmente sensoriales. La médula espinal es un órgano con forma de cordón que se encuentra en el interior de la columna vertebral, protegido por las vértebras y por las tres membranas denominadas meninges. Mide 45 centímetros de longitud y se extiende desde el agujero occipital del cráneo, ocupando casi los 2/3 superiores del conducto raquídeo labrado en el espesor de la columna vertebral. Un corte de la médula tiene forma de H y en él se aprecian dos partes, la sustancia gris que forma la parte interna y la sustancia blanca en la parte externa, corte de la médula espinal y órganos y células implicados en un arco reflejo. Morfológicamente, la médula espinal es similar a toda su extensión. A cada lado de ella emergen troncos nerviosos llamados raíces espinales, dorsales y ventrales. Normalmente hay 31 pares de raíces espinales que se denominan según su relación con las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y un coxígeo. Las raíces abandonan el conducto raquídeo siguiendo los agujeros intervertebrales, luego se reúnen y dan origen a una rama nerviosa dorsal y otra ventral. La médula espinal tiene dos funciones fundamentales. En primer lugar, es el centro de muchos actos reflejos. Las neuronas sensitivas entran por las raíces dorsales de la médula y hacen sinapsis dentro de la sustancia gris con interneuronas y neuronas motoras que salen por las raíces ventrales de los nervios espinales. En segundo lugar, la médula es la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo, gracias a los cordones blancos que permiten el paso de vías ascendentes sensitivas y vías descendentes motoras. La mayoría de las vías ascendentes, antes de llegar a su destino, cruzan al otro lado del cuerpo. Así las sensaciones que provienen de los receptores de un lado del cuerpo van a parar a la zona contraria del cerebro. Las vías descendentes que provienen de distintas estructuras del encéfalo implicadas en el control motor también cruzan al lado contrario. Es decir, que en general un lado del encéfalo recibe la información del lado opuesto del cuerpo y controla sus movimientos y otras funciones. Debemos recordar que tanto el encéfalo como la médula espinal están rodeados y protegidos por membranas de tejido no nervioso llamadas meninges. Estas son de afuera hacia adentro, la dúa madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre queda un espacio subaracnoideo que contiene un fluido, el líquido cefalorraquídeo. Ahora pasamos con el sistema nervioso periférico, que está integrado por los diversos nervios periféricos que se unen con la médula espinal y se reparten por todo el cuerpo. El sistema nervioso periférico está constituido o se encuentra relacionado con el sistema nervioso somático y con el sistema nervioso autónomo por medio de tres componentes: nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios autónomos. Los nervios pueden ser nervios sensoriales que captan la información del exterior y la llevan al encéfalo, a la médula espinal, o nervios motores que llevan la respuesta elaborada por alguno de los centros nerviosos hasta los diferentes órganos. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los receptores sensoriales, fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades, hasta el sistema nervioso central, y por acciones motoras que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios como saludar con la mano o escribir en un teclado. El sistema nervioso autónomo es el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central con los diversos órganos internos, corazón, pulmones, estómago. Las respuestas que se producen en el sistema autónomo son involuntarias, es decir, actos que se realizan sin que intervenga nuestra voluntad.
Así se regulan las actividades internas del organismo tales como el número de latidos del corazón y el funcionamiento del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Una respuesta interesante controlada por este sistema es la reacción de un sujeto frente a situaciones de peligro. Cuando estamos en un caso de emergencia, aumenta el ritmo cardíaco, haciendo que el corazón lata con mayor rapidez y que aumente también el aporte de sangre a los músculos, dejando así la musculatura más tensa y dispuesta a actuar en cualquier momento. Igualmente, este sistema regula las respuestas frente a condiciones ambientales que no suponen peligro. Durante el sueño, todas nuestras funciones corporales siguen activas, controladas por este sistema autónomo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por dos subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nervios craneales. Son 12 pares de nervios que salen de la base del encéfalo. Algunos de ellos están involucrados en los sistemas sensoriales del encéfalo, como los nervios olfatorios, ópticos y auditivos. Otros son exclusivamente vías motoras del encéfalo, como los nervios que dan movimiento al ojo, oculomotores, y los faciales. Por último están aquellos que tienen funciones mixtas, sensoriales y motoras. El nervio trigeminal, por ejemplo, proporciona sensibilidad facial y controla los movimientos de masticación. Todos estos nervios pasan a través de pequeñas aberturas en el cráneo para penetrar o abandonar el encéfalo. Los nervios craneales se conectan directamente con el cerebro. Son 12 pares y pertenecen a los ojos, oídos, nariz, paladar y lengua. Estos nervios permiten la transmisión instantánea al cerebro de lo que vemos, oímos, olemos y saboreamos. Mandan avisos sobre peligros a los que nos enfrentamos y esto permite al cerebro responder inmediatamente y mandar órdenes para actuar y protegernos. Los nervios raquídeos. Son 31 pares de nervios. Cada miembro de la pareja va a una parte del cuerpo y salen por cada uno de los lados de la médula. Estos nervios salen en la médula en determinados intervalos. Los que envían información sensorial como el tacto y el dolor del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal reciben el nombre de raíces dorsales. Estos tienen fibras sensitivas. Los que envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las articulaciones para el control de la musculatura esquelética reciben el nombre de raíces ventrales. Estos tienen fibras motoras. Individualmente, los pares de nervios raquídeos reciben el mismo nombre del segmento de la médula espinal al que están conectados. A diferencia del sistema autónomo, el sistema somático regula las respuestas voluntarias, es decir, lo que decidimos hacer conscientemente. Así, cuando hace frío, la respuesta voluntaria de abrigarse está regulada por este sistema. Los ganglios autónomos incluyen las dos cadenas de ganglios simpáticos y los ganglios parasimpáticos, más periféricos. Pertenecen al sistema nervioso autónomo, agrupación de neuronas y sus procesos en el sistema nervioso autónomo. En el ganglio autónomo, las fibras preganglioniales provienen del sistema nervioso central, realizan la sinapsis en las neuronas cuyas axones son las fibras postganglioniales que inervan los órganos diana. Los ganglios también contienen neuronas intrínsecas y células de soporte, además de las fibras preganglioniales que pasan a través de estos hacia otros ganglios. El sistema nervioso simpático integra junto con el sistema parasimpático el sistema nervioso autónomo. Se encarga de la inervación de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas de todo el organismo. Su función se puede considerar relativamente independiente del sistema nervioso somático, pues cuando se destruyen las conexiones con el sistema nervioso central y la porción periférica del sistema nervioso autónomo, todavía siguen funcionando las estructuras inervadas por él. Sin embargo, esta independencia no es total, ya que la actividad del sistema nervioso autónomo puede ser aumentada o disminuida por el sistema nervioso central, en particular por la corteza cerebral. Sistema nervioso parasimpático o vagal, ya que depende del nervio vago. Es una de las dos vertientes del sistema nervioso autónomo, el sistema que controla los músculos involuntarios como el músculo cardíaco o los músculos de los intestinos. De forma esquemática,
El sistema nervioso autónomo puede ser o bien activado por el sistema nervioso ortosimpático, por ejemplo, para acelerar el ritmo cardíaco, o bien enlentecido por el sistema nervioso parasimpático, que provoca una disminución del ritmo cardíaco. Al contrario del sistema parasimpático, activa el proceso de la digestión, provocando la secreción de los jugos gástricos o un aumento de los movimientos intestinales. Diferencia entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La principal diferencia entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central radica en que el sistema nervioso periférico no está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, la cual se ubica entre el sistema nervioso central y los vasos sanguíneos, e impide que muchas sustancias tóxicas salgan. En general, el sistema nervioso periférico coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias. Y así finalizamos otro tema más de anatomía, que en esta ocasión fue el sistema nervioso central y periférico. Se despide de ustedes su servidor, Arsenio Riojas Flores. Gracias.